bueno, ante todo, los vuelvo a saludar, buenas tardes y muchas gracias por estar nuevamente con nosotros acompañando las propuestas que desde el equipo de educación a distancia vamos generando y vamos dándole forma para, como dijo Miriam, ir tejiendo esta trama que nos permite construir entre todos, desde la expertise de cada uno de nosotros desde de lo que conocemos y de lo que hemos practicado de lo que es la educación a distancia, y ustedes desde el conocimiento y el manejo que tienen de su área disciplinar y de la experiencia que tienen como docentes. Así que para nosotros es muy valioso el poder intercambiar con ustedes, el poder compartir espacios de foros con ustedes. Y en este segundo cuatrimestre ya empezamos con una propuesta de armar tu aula virtual que estuvo destinada a aquellos docentes que en el primer cuatrimestre no habían tenido experiencia en aulas virtuales. Y hemos decidido, y estuvimos trabajando durante este tiempo, la construcción de una propuesta nueva para trabajar con ustedes, que es sobre la evaluación, que es algo que nos preocupa mucho, que en una primera instancia, en el primer cuatrimestre, que creímos que en el segundo cuatrimestre íbamos a poder evaluar como evaluábamos habitualmente, de forma presencial, pero la situación nos está diciendo que no nos vamos a poder encontrar todavía, con lo cual tenemos que pensar cómo vamos a evaluar en las aulas virtuales, pero más allá de pensar cómo vamos a evaluar, lo que nos preocupa es cómo acompañamos a los estudiantes para que construyan su aprendizaje y nosotros para poder acompañarlos en este proceso, ir recogiendo evidencias y a partir de las evidencias ir generando devoluciones y retroalimentaciones que les permitan a los estudiantes ir construyendo su conocimiento. No me voy a adelantar mucho en la presentación de este módulo de evaluación porque le voy a dar lugar a Miriam para que lo salude, para que presente este espacio y después nosotras con Florencia les vamos a contar cómo vamos a trabajar estos días en el aula del primer trayecto, que es las microactividades. Miriam, te doy la palabra para que lo saludes. Clara, buenas tardes a todos y todas. Voy a tomar muy breves minutos simplemente para saludarlas y contarles de alguna manera cómo surge esta propuesta en este segundo cuatrimestre. Esta propuesta se arma a partir de las sugerencias, de los comentarios, de las opiniones que ustedes volcaron en la encuesta docente que contestó una gran cantidad, ¿no?, de profesores y de auxiliares, donde nos propusieron una amplia cantidad de temas como para seguir pensando en la capacitación. El tema prioritario fue la evaluación. Ahora, había muchos otros temas que tenían que ver con instrumentos, con herramientas de enseñanza, que van a estar incluidos también en el curso, porque de alguna manera las estrategias de enseñanza se entraman con las estrategias de evaluación. Entonces, bueno, decirles que intentamos incluir la mayoría de las demandas que ustedes formularon en la encuesta, pero que además se pensó como un trayecto formativo más amplio, que abarque todo el cuatrimestre, de modo que ustedes tengan ya el panorama de lo que se va a trabajar a lo largo de todo el resto del año, no ir avisando tal vez con 15 días de anticipación, como lo hicimos en la primera etapa, pero bueno, fue porque teníamos que salir a atender demandas muy inmediatas que se iban presentando. En esta etapa hemos pensado en un trayecto articulado, con una línea que va uniendo distintos mini cursos, o distintos mini trayectos, que ustedes pueden optar por hacer en forma independiente o hacerlos en forma completa. Y la otra idea que fue propuesta por el equipo de educación a distancia y me parece muy acertada, es poder brindar un aula con espacios, con recursos para que ustedes recorran en función de sus necesidades y de sus intereses y según sus tiempos, pero que a la vez puedan tener un acompañamiento más personalizado, que también fue una de las demandas de la encuesta. Yo quisiera preguntar específicamente, necesitaría una mesa de ayuda para, bueno,
esta va a ser una forma de acompañarlos de modo más personalizado en función de las necesidades específicas que ustedes tengan en sus asignaturas. Y esto también se acompaña de probablemente las dos profesoras que van a llevar adelante el espacio, María Florencia y Clara, seguramente se los van a ir mencionando y utilizarán este recurso. Hay unos tutoriales muy, muy interesantes que se armaron hace muy poquito, hace muy pocos días, sobre los distintos tipos de foros, los talleres, cómo trabajar con videos interactivos. Son tutoriales de 10 minutos o menos, pero con mucha claridad nos permiten ver de qué manera podemos llevar adelante actividades específicas y creo que van a ser de muchísima utilidad para sumar a esta instancia de capacitación. Así que bueno, en principio darles la bienvenida y decirles que desde el área académica estamos siempre con las puertas abiertas para escucharlos, para escuchar sus necesidades y para acompañarlos en este proceso tan complejo, difícil y desafiante, donde creo que hemos obtenido muchísimos logros, ¿no? Logros académicos y valiosos que han sumado para la formación de los estudiantes. Así que bueno, agradecerles y estamos en permanente acompañamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Miriam. Gracias, Miriam. Bueno, les contamos, sumando a lo que ya les había comentado Miriam y seguramente a lo que estuvieron viendo en la página de educación a distancia, este es el primer trayecto de un módulo que hemos denominado el módulo de evaluación en entornos virtuales. Este primer trayecto apunta básicamente a nosotros le denominamos con Florencia las microactividades. ¿Y por qué pensamos en microactividades? Porque consideramos, y esto es algo que seguramente lo fueron advirtiendo en su experiencia en los entornos virtuales, que el acento en las aulas virtuales no está tanto puesto en el docente como sucede en las aulas virtuales, que ofrece sus clases y es el centro quizás de la oferta. En las aulas virtuales el centro está puesto en la actividad del estudiante, está puesto en aquello que el estudiante puede hacer, básicamente en las actividades y el desarrollo de propuestas e itinerarios de actividades que el docente propone para que sus estudiantes realicen. Y algo que a quienes leemos materiales de didáctica, y acá está Miriam, que quizás también toma estos temas, como su especialidad lo es de didáctica, hay un axioma en didáctica que a mí siempre me llama mucho la atención y que la tengo muy presente cuando doy clases, porque también soy docente y doy clases en la Universidad de Lanús, en una carrera que hace ya 15 años se ofrece completamente a distancia, es que este axioma dice, respecto de los estudiantes, ¿no? Que si me lo dicen, lo recuerdo. Si lo veo, lo entiendo. Y si lo hago, lo comprendo. Entonces, en base a este axioma y en base a lo que hace poco escuché a Tonucci, que decía en una conferencia a la que asistí hace muy poco tiempo, él decía que lo que funciona es el conocimiento que desarrollan los alumnos buscando, resolviendo, investigando, y no solo escuchando a sus maestros. Entonces, todas estas ideas, estas cuestiones que fuimos escuchando y que fuimos compartiendo con Florencia y con todos los que trabajamos en educación a distancia, nos movilizó a pensar en la necesidad de empezar con un primer trayecto que abordara las actividades que como docentes podemos proponerle a nuestros estudiantes. Obviamente que ustedes conocen y seguramente han diseñado en muchas actividades para proponer a sus estudiantes, pero nosotras vamos a aportar acá el conocimiento de las herramientas y de la variedad de herramientas que ofrece el aula virtual y de la variedad de herramientas que podemos utilizar que provienen de la web 2.0. Entonces,
la idea es pensar estas actividades que se integran y se entraman con la evaluación formativa. Porque cuando un estudiante hace, cuando un estudiante resuelve en el espacio del aula virtual, va dejando huellas. Y estas huellas son evidencias de lo que pudo resolver, de lo que pudo comprender, de lo que pudo hacer, si lo hizo, cómo lo hizo, alcanzó los objetivos que nos hemos trazado. Entonces, consideramos que estas microactividades se pueden integrar como actividades de evaluación. Y de alguna manera esta preocupación que todos tenemos y que la hemos escuchado es cómo evalúo un aula de 100, cómo evalúo un aula con 200 estudiantes. Y es cierto que es muy difícil pensar una evaluación parcial si durante el recorrido no hemos organizado pequeñas microactividades que me van dando pautas de si los estudiantes vienen leyendo, si vienen resolviendo actividades. Entonces creemos que pensar microactividades, pequeñas evaluaciones, pequeñas actividades en las que el estudiante pueda dejar su huella, nos va a permitir llegar a la evaluación parcial de otro modo, conociendo a los estudiantes de otro modo y sabiendo qué es lo que los estudiantes pueden hacer, pueden resolver, porque en ese recorrido también yo como docente voy a ir generando retroalimentaciones, devoluciones, que son devoluciones para aprender. Entonces, ya acá también les voy adelantando lo que vamos a trabajar en el trayecto 3, que es la retroalimentación. Entonces, empezamos con un microtaller que tiene que ver con cómo planificar actividades que me vayan devolviendo y dando información de los estudiantes. 2 talleres sobre microactividades. El segundo taller vamos a trabajar con los cuestionarios y cómo elaborar cuestionarios para que también sea parte de estas microactividades que podemos ir desarrollando, ya sea haciendo cortes por tema o haciendo cortes por unidad, o haciendo cortes también quizás hasta semanalmente o quincenalmente. Y también vamos a trabajar con el tema de la evaluación por pares, porque consideramos que la autoevaluación también es una estrategia muy valiosa para la construcción del aprendizaje y que para que el estudiante pueda mirarse y evaluarse. Pero para eso, como decía Florencia en un webinar que hicimos, ya no recuerdo cuándo, si fue en mayo o cuándo, ella decía que el docente puede prestarle sus ojos al estudiante para que el estudiante se pueda evaluar. Y con esto de prestarle los ojos es trabajar con las rúbricas y con los criterios de evaluación. Si el estudiante sabe con qué criterios los estamos evaluando, probablemente puede utilizar estos criterios y mirarse a sí mismo y mirar a un compañero cómo realiza la tarea. Así que estos son este es el recorrido que estamos y que pensamos durante todo este tiempo proponerles para que nos acompañen y para que juntos vayamos construyendo y trabajando juntos en lo que les proponía Miriam, que es un aula de práctica. Vamos a ir y venir en un aula taller en donde vamos a ir ofreciendo información, videos, lecturas, propuestas de actividades, y estas actividades las van a realizar en un aula de prueba, aula en la que nosotros los vamos a acompañar, haciéndoles devoluciones, preguntas, respondiendo dudas, trabajando sobre inquietudes, pero va a ser, nuestra idea es que sea intenso y que sea de un ida y vuelta permanente. Así que esa es la propuesta que queríamos hacerle, y les vamos a mostrar el aula, que algunos ya las recorrieron. De hecho, hoy estuve mirando que ya hay por lo menos 2 intervenciones en el foro, y ya en el foro hay algunas preguntas respecto de cómo motivo a los estudiantes. Encuentro mucho silencio en las aulas. ¿Cómo hago para que participen? Gran desafío. Y la idea es, bueno, ir respondiendo estas cuestiones, ir trabajando juntos, porque no tenemos la solución
a esta pregunta, es decir, cómo motivamos a los estudiantes. Lo vamos a ir trabajando a través de las herramientas y de las propuestas que podamos ir generando. No sé si todos han podido entrar al aula virtual, de los que estamos hoy aquí presentes, pero nos gustaría mostrar qué es lo que hay en las primeras 2 secciones que ya están habilitadas. Voy a mostrarles, voy a hacer captura de pantalla. ¿Se ve la pantalla? Sí, sí. Sí, sí. Se ve muy chica porque a veces dicen que está como muy chiquita. ¿Necesitan que agrande el tamaño? Se puede un poquito mejor. Sí, sí. Ahí mejoró, ¿no? Ahí va. Sí, perfecto. Sí. Va. Bueno, en el aula, lo primero que vamos a pedirle que recorran, porque es allí donde hemos organizado la secuencia didáctica que les vamos a proponer. Esto está clarificado en el cronograma de actividades. En el cronograma de actividades nosotros fuimos pautando con mucha claridad los días en los cuales íbamos a ir presentándoles las actividades para que ustedes, o bien son actividades para que lean, recorran, vean videos, pero también a medida que vayamos avanzando con estas lecturas y con estas actividades, les vamos a pedir que trabajen en el aula de prueba. Abrimos 2 espacios de aulas de prueba. ¿Por qué? Porque nos pasó en cursos anteriores que hay docentes que vienen de posgrado y cuyas aulas están alojadas en el área de posgrado, y docentes cuyas aulas están alojadas en el espacio de especialidad. Así que vamos a tener y a trabajar en 2 aulas diferentes. ¿Para qué? Para que llegado el momento puedan realizar la importación a sus aulas en donde están trabajando con sus estudiantes y puedan hacerlo sin dificultad. Entonces, el trabajo que vayamos a hacer en el aula de prueba es nuestra expectativa que sea un trabajo que puedan llevárselo al aula en la que ustedes están trabajando con sus estudiantes. Entonces, en estas primeras 2 bloques que ya habilitamos, en el primer bloque tenemos el foro de novedades, que es a través del espacio donde nos vamos a ir comunicando con ustedes cada vez que habilitamos una actividad o una propuesta, pero también sepan que tienen el cronograma. Es un cronograma que tiene tiempos bastante, como podríamos decir, justos, porque en la semana vamos a ir proponiéndoles 2 actividades y ustedes van a decir, bueno, estamos acelerando un poco los tiempos, pero si no lo hacíamos así, de este modo, no llegábamos con los 5 trayectos que creemos que constituyen el recorrido que es necesario hacer para trabajar la evaluación. Así que lo hemos propuesto, iniciamos hoy y lo cerramos el 28 de septiembre, y en ese tiempo vamos a ir desarrollando todas las actividades que tienen que ver con el conocimiento de las herramientas y cómo plantear actividades y ver qué herramienta se ajusta o potencia la actividad que yo quiero realizar. El segundo bloque que hemos activado, ya algunos lo han recorrido. Hay un video hay 2 materiales, un video que es un video de un docente de la casa y una lectura, y un foro en el que ya les pedimos que participen, algunos de ustedes ya han participado, y que cuenten acerca de cómo han planificado en el primer cuatrimestre las actividades que les permitieron realizar esta interacción y esta comunicación con el estudiante, con qué dificultades se encontraron y qué expectativas tienen. Estas serían la primera actividad que les proponemos. El lunes ya vamos a dar un paso más y vamos a trabajar con un recurso, que es un recurso que les vamos a proponer que lo transiten para que lo conozcan y en todo caso lo puedan aplicar en sus aulas.
Sí, también quería aclarar esto, y me parece muy importante aclararles por qué no está la herramienta cuestionarios aquí. No está la herramienta cuestionarios aquí por dos motivos. En primer lugar, porque queremos darles la oportunidad e invitarlos con mucho entusiasmo a que recorran el gran abanico de actividades que propone nuestro campus para trabajar, digamos, porque creemos que si de repente aparece el cuestionario, quizás nos vamos a quedar centrados en eso y por ahí uno tiende a quedarse en lo conocido y es absolutamente razonable. Y nos parece que puede ser muy, muy fructífero que se animen a empezar a pensar en términos de otras actividades, para ofrecer por ahí una oferta más variada, para que los alumnos trabajen las cosas de diversos modos y sobre todo para contribuir al aprendizaje, siempre adaptando, ¿no?, la actividad a lo que queremos dar. Por otra parte, también sabemos que cuestionarios requiere muchísimos, digamos, un enfoque más grande, porque, bueno, además de los tutoriales, supone pensar, bueno, en los tipos de preguntas, en muchas cosas, entonces también queríamos darle un espacio grande, así que, bueno, esa es la razón por la cual aquí nos vamos a dedicar profundamente a otras actividades de Moodle, a la lección, a los glosarios, a los documentos colaborativos, digamos, a otras actividades que son de Moodle o compatibles con Moodle, que también pueden ser muy ricas para el aprendizaje y que quizás han sido menos exploradas hasta ahora. Así que tenemos esta oferta de recursos diferentes con un cronograma ajustado para que puedan trabajar y con las aulas de prueba. Vamos a compartir, como les dijo Clara, un aula taller y 2 aulas de prueba para posgrado y para grado, para que puedan justamente poner en práctica todo eso y para que se vean quizás en el desafío de plantear microactividades reales para sus cursos, digamos, porque, bueno, creímos que si aquí nos reuníamos y quizás hablábamos del tema, quizás, bueno, después es difícil ver cómo lo adapto. En cambio, de este modo, creemos que si trabajan en el aula de prueba con nuestro acompañamiento y con también el diálogo y el intercambio que se da entre todos, creemos que puede ser un espacio muy, muy fructífero. Así que en los foros esperamos que puedan, además de hacer sus aportes, entrar en diálogo con el resto y compartir sus miradas sobre lo que los demás plantean también. Así que... Por otro lado, claro que algo que nos parece como muy rico de trabajar con un aula de prueba es que es un aula de prueba en la que vamos a estar todos en ese espacio. Y cada uno de ustedes que va a ir probando las herramientas y planificando y diseñando la propuesta de actividad, va a tener la oportunidad y la posibilidad de poder ver qué planifica y qué diseña otro docente en ese espacio, porque vamos a estar todos en ese espacio, cada uno, y esto lo tenemos ya planificado y cuando ingresen al aula de prueba va a estar aclarado, cada uno de ustedes va a trabajar en una sección, y esa sección va a tener el nombre del espacio curricular, va a tener el nombre de la asignatura. Y en ese espacio, que en un principio va a ser chiquitito, pero la idea es que vaya creciendo con las actividades que van a ir generando, va a estar a la vista de todos. Y todos podemos nutrirnos de las ideas que van a ir surgiendo de la combinación de lo que a cada uno de ustedes se les ocurre, lo que le despierta la herramienta, porque cuando uno no conoce la herramienta quizás no se le ocurren actividades, pero cuando ve una herramienta dice, la puedo utilizar para esto. Cuando ve quizás que un docente trabajó editando un video y a ese video le genera preguntas, actividades de multiple choice, actividades de ensayo, dice, yo puedo utilizar un video y trabajar con actividades como trabajó tal docente. Cuando ve, por ejemplo, que un docente trabaja con un documento colaborativo y hace propuestas de trabajo no individual, sino de trabajos grupales y genera un foro, y ese espacio de foro
genera un foro para que los estudiantes discutan en el foro y efectivamente puede compartir con los demás docentes que si la actividad es atractiva, si la actividad motiva al estudiante, el estudiante participa y construye con otros. Entonces, creemos que el espacio del aula de prueba es un espacio muy valioso para vernos, para ver qué hace el otro, porque la idea de lo que hace el otro me puede despertar ideas respecto de cómo utilizar una herramienta y de cómo hacer que el estudiante participe. Entonces, los invitamos a participar de los foros, a compartir con nosotros y compartir con ustedes, porque básicamente la idea es que nutrirnos de todo lo que puedan ustedes compartir. De hecho, en los encuentros de experiencias docentes, realmente fue muy rico lo que cada uno de ustedes fue contando qué hacen con los estudiantes y cómo responden los estudiantes en función de las actividades que generan y de cómo les van poniendo mojones y cómo es motivador para un estudiante reconocer que ha llegado hasta acá y que hay una devolución del docente respecto de lo que avanzó. Y bueno, todos estos tutoriales están disponibles, todos estos videos están disponibles y vamos a trabajar con ellos. La idea es ir compartiendo en el aula todo lo que ustedes mismos fueron contándonos y a partir de lo que ustedes fueron contando, mostrarles, como decía Florencia, nuevas herramientas, porque hasta ahora quizás el número de herramientas que utilizamos, justamente porque no tuvimos tiempo de diseñar y de conocer las herramientas, quizás no es muy variado el número, pero vamos a proponerles algunas más para que las conozcan y vean si pueden implementarlas y compartir el trabajo con sus colegas. Sí, y además otra cosa que ya les adelantamos, que va a pasar después en el trayecto, pero que ya se las adelantamos, es que además de experimentar las actividades como docentes y como docentes compañeros en el aula virtual que previsualizan las actividades, vamos a trabajar con usuarios de alumnos para ponernos en los zapatos de los alumnos y ver cómo funciona la actividad, cómo ve la actividad, qué le pasa al que hace esa actividad como alumno, cómo recibe la retroalimentación, dónde se ve, todo esto para que ustedes puedan tener las dos miradas, ¿no? Hacer la actividad y después experimentarla como alumnos, que creo que es un poco lo que hace que muchos por ahí no se animen a usar cosas nuevas. Es esta idea de decir, bueno, sí, yo más o menos el tutorial me dice cómo programarlo, pero ¿y el alumno cómo lo va a ver, no? Y entonces queremos también acompañarlos en esto. Así que vamos a comenzar empezando a pensar en estos modos de llevar el curso en la virtualidad. Vamos a pensar en la planificación de las microactividades, porque la planificación es un elemento fundamental del desarrollo de una propuesta didáctica en la virtualidad, y después nos vamos a meter de lleno en la acción en el aula de prueba para hacer estas actividades, siempre acompañados por tutoriales. De todo, no se preocupen que va a haber tutoriales para acompañarlos, para que puedan hacerlo verdaderamente en el aula de prueba, y además los vamos a acompañar en los foros de consultas, por supuesto, y con la retroalimentación en el aula de prueba. Ahí Alejandro Salinas nos pregunta si la herramienta tiene una previsualización de cómo lo va a ver el alumno. Alejandro, siempre cuando uno programa una actividad, uno puede cambiar al rol de alumno, como desde el bloque de administración, pero lo que acá les vamos a proponer es algo aún mayor. Digamos, nosotros tenemos matriculados en el aula de prueba 5 alumnos, con alumnos de prueba, digamos, 5 usuarios de campus distintos de los de ustedes. Supónganse nombre de usuario alumno, contraseña 1, 2, 3, 4, ya les vamos a dar el usuario y la contraseña, para que ustedes puedan loguearse en el campus como alumno, entrar al aula como alumno, hacer las actividades suyas o de otros docentes como alumnos, recibir la retroalimentación que les hayan dado, y entonces pueden jugar a
Dr. Jekyll and Mr. Hyde, ¿no? Entonces, entro como alumno, resuelvo la actividad, entro como docente, la retroalimento, vuelvo a entrar como alumno y me fijo cómo me fue. Así pueden experimentar verdaderamente con las actividades y pensarlas como actividades reales para sus cursos. Por eso también hacemos 2 aulas de prueba, para que realmente sean cosas que ustedes se lleven y quieran importar luego a sus aulas respectivas. Discúlpame, un comentario, Florencia. Sí, Mariano. Con respecto a esto que decís, que me parece que es una muy buena idea, yo me pregunto si no está esa misma herramienta disponible para el uso cotidiano del campus, porque me parece que eso que acabas de decir vos, de tener un perfil de alumno para cualquier profesor, podría ser realmente muy útil, pensando en todos los problemas que atravesé yo con el campus, digamos. Es decir, desde veces que los chicos te dicen, a mí no me llegan las notificaciones, y te quedas así pensando, y la verdad que, no sé, yo no lo manejo tan bien el Moodle, pero creo que algo experimenté, y no les sé decir porque nunca fui estudiante. Yo cuando fui estudiante no existía el Moodle. Así que no sé, me parece que eso que decís para este curso, me parece que sería incluso una muy buena idea para, digamos, para que sea un perfil público de estudiante que lo pueda usar cualquier profesor. Sí, eso tiene alguna limitación, que es que, bueno, si entran al mismo tiempo varios profesores, digamos, tiene como una dinámica limitada de trabajo. Nosotros lo que vamos a hacer para trabajar en nuestra aula de prueba va a ser tener habilitado el bloque que muestra qué usuarios están en línea, para saber si alguien está usando ese usuario de prueba en ese momento, ¿no? Y entonces, si nadie lo está usando, alguien puede ingresar con eso. Eso para nuestro curso, para nuestra aula de prueba, ¿sí? Porque vamos a tener 5 usuarios para todos. Florencia, perdón. Sí, una aclaración que quisiera hacerle a Mariano, que recién solicitó reconoció la importancia de tener un estudiante de prueba. Esto es algo que podés solicitar, Mariano, y todos pueden solicitar a virtual@prueba, que le genere un usuario de prueba para que ustedes puedan ingresar y ver lo que ve un estudiante. Si se presenta alguna dificultad, un estudiante que no ve una devolución, una calificación, que quieren ver cómo funciona el cuestionario o alguna herramienta, bueno, pueden solicitar a virtual@ que les genere un usuario de prueba en sus aulas. Chicas, yo lo que les quería decir es que en realidad ya existe eso. Hay una parte, estoy tratando de entrar en el campus. Sí, ese es el rol que yo administro, que abajo, seguro está abajo a la izquierda, donde te dice ver cómo y podés elegir ser un alumno. Lógico, pero esa forma lo no que tenés ni siquiera que crear otro usuario. No, lo que esa forma no te permite es registrar el trabajo y recibir retroalimentación. Te permite previsualizar las actividades, pero vos, por ejemplo, haces el cuestionario, te da un resultado de ese cuestionario, pero luego en la sección de calificaciones no aparece tu calificación, porque vos en realidad sos el docente y el sistema nunca lo olvidó. Entonces no queda un registro de eso, y tampoco podés recibir retroalimentación, porque vos cuando cambiás de usuario a docente, esa previsualización que vos hiciste, que el sistema supone que es solamente para que vos pruebes la actividad o veas a ver qué es lo que está oculto o qué está mostrado, no aparece. Entonces, por eso es muy útil tener un usuario separado con otro mail, con otro usuario y contraseña del campus, que uno pueda matricular en su aula como alumno y probar. Yo les cuento que así es como yo aprendí a manejar la plataforma, probando y viendo cómo se veían las cosas, y bueno, creo que poniéndose en los zapatos del estudiante y viendo cómo se reciben las cosas, creo que aunque uno mismo haya escrito el mensaje, leerlo como otro usuario, como alumno, frente a la actividad que uno respondió, ya nos da, creo, nos pone un paso adelante a la hora de pensar y repensar nuestra propia práctica. Así que por eso es que vamos a estar trabajando así en estas etapas. Primero con la introducción, después planificando y pensando, después yendo a la práctica y después mirando las cosas como docente y como alumno. Esa es un poco la lógica de este primer trayecto de microactividades, que tiene mucho por hacer, aún sin cuestionario. Así que
prepárense. Algo que quisiera sumar a lo que decía Florencia cuando les comentó del rol del estudiante y de la importancia de nosotros ponernos en el rol del estudiante para ir dejando huellas en el aula, es que hay una sección del aula y hay todo un apartado en donde nosotros podemos hacer un seguimiento de los estudiantes, desde la información del estudiante, pero también del calificador, y que este calificador se nutre de información en la medida en que nosotros generamos en el espacio del aula actividades, y a estas actividades les generamos calificación. Entonces, esto es algo que también vamos a trabajar con Florencia, es decir, cómo generar una actividad, por ejemplo, un foro, una lección, un glosario, en donde se refleje la participación del estudiante y esto aparezca en el calificador. Algo que es muy importante, porque si tenemos cursos numerosos y después queremos hacer una evaluación de la participación del estudiante, las intervenciones del estudiante, nos queda en el calificador un registro de todas estas actividades que fuimos creando y en las que el estudiante participó. Después podemos bajar esta información en un Excel y la verdad nos facilita mucho la tarea a la hora de mirar el rendimiento de nuestros estudiantes y poder hacia el final del cuatrimestre calificarlos, teniendo toda esta información que se registró en el calificador. Así que esto es algo que en el trayecto 3, algo también vamos a traer en el trayecto 1, vamos a abordar ustedes. Eva pregunta si ¿Alguna es posible, pregunta? sí, Eva pregunta por el chat si es posible diseñar una actividad de práctica y que no genere una calificación. Hay algunas actividades que permiten esta modalidad como de práctica, los cuestionarios, las lecciones, pero digamos, el resto de las actividades que nosotros planteemos, siempre no se olviden que ustedes pueden poner con su palabra la ubicación de la actividad dentro de la propuesta total, ¿no? Si ustedes le dicen a los chicos que esa actividad no tiene calificación y entonces ustedes, por ejemplo, no la califican si es una tarea de calificación manual o si es un cuestionario, avisarles que eso no va a contar para la calificación final del curso o ubicarlo dentro de una categoría distinta, dentro de las categorías de calificación, son todas maneras de hacer que esas actividades se conviertan en actividad de práctica. Es decir, no tenemos que esperar que el sistema nos proponga la posibilidad que diga actividad de práctica no calificada, porque nosotros mismos podemos ubicarla en el marco de una actividad de práctica, ¿no? Ya les digo, o no calificándola, o si son actividades de calificación automática, poniéndolas en una categoría aparte que se llame actividades de práctica que no cuentan para la calificación final del curso, por lo tanto las pueden hacer más tranquilos, sin temer, y además pueden hacerlas varias veces para poder progresar en sus aprendizajes. Le ponen ese título a la categoría y se convierte inmediatamente en una actividad de práctica, o bueno, meramente diciéndoles que eso no cuenta, digamos. Así que eso no lo olviden. Por ahí el título es un poco largo, es cierto. Quizás se puede poner Act Pract. Comenta por el chat que dice, estaría bueno trabajar en forma grupal con los docentes que trabajamos en la misma materia o similares. La verdad que sí, que sería muy valioso trabajar por equipos de cátedra, por docentes, así que sí, es una buena propuesta, que en ese espacio en el que van a trabajar de aula de prueba puedan compartir más de un docente ese espacio, y que al mismo tiempo, si se presenta esta necesidad, lo que podemos hacer en nuestra propia aula taller, generar espacios grupales para, y esto se hace con los foros generales, generamos salas en donde los grupos que se puedan ir creando tengan un espacio privado para la discusión. Y esto es algo que ustedes lo pueden hacer también en sus propias aulas. Así que si se arman grupos en nuestra aula taller y ustedes
tienen ya identificados docentes que están inscritos en el taller y que puedan y quieran trabajar de forma conjunta para pensar estas actividades, ya mismo podemos crear una actividad que se llama elección de grupos y ustedes mismos pueden seleccionar el grupo en el que quieren trabajar, si quieren trabajar con sus colegas. Una vez que se seleccionan estos grupos, lo que nosotras hacemos con Florencia, y podemos subir el tutorial para que ustedes también lo puedan hacer, es crear en el aula un foro de tipo general en donde abrimos hilos de conversación, añadimos nuevos temas, y en cada tema vamos a crear el espacio para que el grupo de electromecánica, el grupo de electricidad, el grupo de materiales, trabaje de forma privada ahí, comunicándose, intercambiando, discutiendo sobre los temas que les interesen, creando un documento colaborativo. Esto es algo posible y que ya lo vamos a hacer, o sea que si les interesa, seleccionen un grupo y trabajan por grupo, y las actividades en el espacio de prueba las arman de forma grupal. Y también, Clara agregó, una muy buena idea. Sí, también quiero agregar que los más duchos, a medida que avancemos con las actividades, pueden también generar en sus espacios en el aula de práctica documentos colaborativos o foros o propuestas para que ahí también les puedan avisar quienes quieren trabajar con ustedes. Generar como propia actividad, una actividad de llamado a la participación, por ejemplo. Eso también lo pueden pensar desde el aula de pruebas, ¿no? Basta con elaborar un documento colaborativo que diga, anote aquí su nombre si desea participar en la elaboración de actividades de esta área aquí, y se anotan los que corresponden, ¿no? Para hacerlo más ordenado podemos planificarlo con Clara, pero me parece importante decirles que también pueden tener presente esta posibilidad. Sí, esto no lo habíamos pensado, no está dentro del cronograma, pero lo vamos a incluir. Así que hoy, cuando terminemos la reunión, ya lo vamos a crear, y si les interesa ya se pueden anotar. Va a quedar en el aula. Vamos a subir el tutorial de los dos recursos, de cómo se genera la actividad de elección de grupo y cómo se generan grupos privados en foros, que es muy motivador para los estudiantes. Yo lo utilizo mucho y la verdad que se generan buenos espacios de intercambio y de producción colaborativa. Claro, si la consigna es motivadora, ¿no? Entonces, esto no estaba en el cronograma que habíamos planificado, pero ya hoy lo vamos a subir, así que si quieren pueden ir anotándose. Acá dice Raquel que se va a anotar en el grupo AGA. Yo no les voy a poner nombre a los grupos, después una vez que ya se conformen, ustedes me dicen y les voy poniendo nombre a los grupos. Genial. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Tenemos algún próximo encuentro planificado? ¿Un próximo encuentro sincrónico? Sí, no me apunté la fecha, pero está en la página. Nosotros, este curso inicia hoy y cierra el 28 de septiembre. El 25 de septiembre. Ahí está, el 25 de septiembre a las 18 p.m. Sí. Ahí está. Ese es nuestro encuentro de cierre. Cerramos este trayecto e inmediatamente después abrimos el trayecto 2 de microactividades y básicamente nos concentramos en cuestionarios. O sea que cerramos un trayecto y abrimos el otro. El 2 de octubre al 16 de octubre tenemos acá en la página. Ahí les paso si quieren la página de educación a distancia para que les quede a mano. Esta es la fecha del encuentro, el 25 va a ser el encuentro presencial de cierre, pero, como les dije cuando les comenté cómo habíamos armado la secuencia, durante la semana, nosotras con Florencia, 2 apariciones por semana. Las apariciones significan que vamos a ir haciéndoles propuestas de actividades de lectura, que exploren alguna herramienta,
hay una primera actividad para que ustedes planifiquen 3 actividades por lo menos. Después vamos a mostrarles algunos tutoriales y a presentarles algunas herramientas. Pero bueno, no quisiera adelantarme con lo que se viene. No vamos a Así spoilear. que lo importante es eso. No vamos a spoilear, no. Esto es como una serie de Netflix. Somos Netflix no vamos ahora. a decir lo que se viene. Les damos un trailer acá y después ustedes van a trabajar directamente. Se ven toda la serie del mismo día. Que últimamente tenemos poco tiempo de ver series últimamente. Por eso, Quisiéramos ver más, pero la verdad que no nos da tiempo. Este va a ser nuestro refugio Netflix por ahora. Esta es nuestra serie. Los trayectos. Después cuando estemos en la sala de profesores, después comentamos, ¿vos te viste el trayecto 1? Sí, yo me vi el de microactividades. Yo lo que quería, perdón. Esperemos que sean tan adictivas como las series. Lo que quería decir, disculpen, ¿puedo hablar? Sí, Gabriela, adelante. Con respecto al trabajo grupal, porque uno tiene una estructura, o sea, yo tengo 25 años de docencia, me imagino que muchos compañeros tienen más que yo, pero uno tiene una estructura en la cabeza que cuando necesitamos modificarla, porque estamos acostumbrados a la presencial, necesitamos discutir, o sea, para poder cambiar mi cabeza necesito que alguien me esté discutiendo conmigo qué forma alternativa de hacerlo, y me imagino que la construcción grupal es mucho mejor, más rica que individual, entonces por eso me pareció bueno plantear esto de, bueno, yo doy álgebra y geometría analítica, pero hay otras materias similares, análisis matemático, lo que sea, donde uno tiene una construcción distinta, ¿no? Entonces, el tema de la discusión para crecer, para construir, me parece muy buena, porque si no es como uno tiene esa estructura en la cabeza que es muy difícil en nuestra edad, por lo menos en la mía, cambiarla. O sea, la quiero cambiar, pero se hace difícil. Sí, y totalmente, Gabriela, me parece a mí me parece una idea súper excelente, fructífero. Excelente. Y además también pueden observar las actividades, recuerden, como alumnos y como profesores, las actividades propias y las de otros. Y a los otros les va a venir muy bien también que ustedes les prueben sus actividades, porque así pueden también jugar a retroalimentar, no solo con lo propio. Así que eso, también recuerden que puede ser una fuente muy grande de riqueza observar las actividades, más allá del diálogo que desde ya es espectacular. Me parece que eso, conectarse a través del hacer las actividades y del mirar las actividades también puede ayudarlos a pensar y repensar. No, y a mí me parece que esto es una muestra, esta propuesta que nos hiciste, Gabriela, es una muestra de cómo uno con otros se enriquece, porque la verdad no lo habíamos pensado con Florencia, no habíamos pensado en armar grupos y que el armado de grupos docentes podría funcionar y podría ser un espacio rico para pensar. Y la verdad que surgió de parte de ustedes, y me parece que esta es la idea, ¿no? De que el intercambio nos permite ver cosas que no las hubiéramos visto si otro no las señalaba. Así que me parece muy bueno. Y si se les ocurre alguna otra cosa, no en instancia así en vivo como estamos, la pueden sugerir. Estamos abiertas a las sugerencias. Son los imprevistos y que podemos ir ajustando la planificación frente a situaciones que se vayan presentando. Y me parece muy bien. En la medida de lo posible, ¿no? Porque si nos piden algo que no está a nuestro alcance, no vamos a poder ofrecerlo, pero mientras esté a nuestro alcance lo vamos a hacer. Ahí está, hay varios que, bueno, Raquel pregunta si les vamos a avisar del aula de prueba por el chat. Todos les vamos a ir avisando, ustedes quédense tranquilos, que por el foro de novedades vamos a ir informando todo, les vamos a ir contando las nuevas etapas que vamos abriendo, lo que vamos habilitando, así que eso no se preocupen, van a estar acompañados siempre. Y bueno, aprovecho para saludar a los que se van yendo también, que tienen clase a las 19. Gracias a todos por participar y por estar también. En el cronograma se detalla claramente cuándo se inicia el trabajo en el aula de prueba. Cuando nosotros generamos la propuesta para que trabajen en el aula de prueba, les enviamos el enlace a cada uno de los 2 grupos, posgrado y especialidad, el aula de prueba, el enlace para que puedan ingresar al aula de prueba. Ahí está. Roberto no había recibido la invitación al Meet. No te preocupes, Roberto, el Meet queda grabado
y el trabajo va a pasar sobre todo por el aula virtual del curso, así que no te preocupes que no te vas a atrasar en nada. Y toda la información llega por el foro de avisos, que es un foro uno a todos, es decir, el docente envía un mensaje por el foro de avisos y les llega a todos los que están inscritos en el aula. O sea que todas las comunicaciones las vamos a hacer por el foro de avisos, como hicimos hoy la comunicación que íbamos a encontrarnos a las 6 de la tarde por el Meet. Así que estén atentos a sus correos. Y también entren periódicamente al foro de novedades para estar al tanto de cualquier novedad. Así que bueno, así es. Muchas gracias a todos por todo. Entendemos que muchos tienen que ir a dar clases, así que... Bueno, vamos les agradecemos que nos acompañen en cada propuesta. Muchas gracias. Gracias a todos. Chao, gracias a ustedes. Buenas tardes. Buen fin de semana. Igualmente. Gracias, igualmente. Chau, chau. Gracias. Chao, gracias. Chau, chau.